Donald Trump invita a una mujer negra y pobre a su fiesta de lujo, y lo que dice sobre Trump sorprende a todos. Suscríbete al canal para seguir historias emocionantes como esta y no olvides darle me gusta al video para seguir viendo más contenido. Grace Carter jamás imaginó que su nombre aparecería junto al de Donald Trump, y mucho menos que recibiría una invitación personal para una de sus extravagantes fiestas en Mar-a-Lago. Era surrealista, casi irreal. Una joven afroamericana de Detroit, hija de trabajadores fabriles, Grace había aprendido desde pequeña que las oportunidades no caían del cielo, especialmente para alguien de su origen. Lo que tenía, lo había ganado a pulso. Estudiante de ingeniería en una universidad prestigiosa, empleada a tiempo parcial en 2 trabajos distintos y con un futuro que construía día a día a fuerza de esfuerzo y sacrificio. La invitación llegó en un sobre blanco elegante con un sello dorado que destacaba en el centro. El peso del papel en sus manos parecía ser un recordatorio tangible de que no estaba soñando. Al abrirlo, el mensaje, aunque breve, la dejó sin aliento. Grace Carter, su historia es una inspiración. Será un honor tenerla como mi invitada especial en este evento. Donald Jet Trump. Grace lo leyó 1, 2, 3 veces, incapaz de procesar completamente lo que significaba. ¿Por qué ella? ¿Cómo sabía Trump de su existencia? La confusión inicial dio paso a una avalancha de pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba la emoción de ser reconocida. Por otro, la desconfianza que venía con un nombre como el de Trump, una figura tan divisiva como poderosa. Se sentó en la pequeña mesa de su apartamento, el sobre y la invitación aún frente a ella. Durante minutos, simplemente observó aquel pedazo de papel como si éste pudiera darle respuestas. Finalmente tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Rachel, ¿tienes un minuto? Necesito tu opinión sobre algo. La voz de su amiga de infancia llegó cargada de curiosidad. ¿Algo bueno o malo?, preguntó Rachel con un dejo de cautela. No lo sé, tal vez ambas cosas. Grace le explicó rápidamente lo sucedido, tratando de resumir lo inexplicable. Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado antes de que Rachel respondiera. Espera. ¿Estás diciendo que Donald Trump, ese Donald Trump, te invitó a una de sus fiestas? ¿Por qué? No tengo idea, admitió Grace, dejando escapar un suspiro. Era un suspiro que contenía más preguntas que respuestas. El mensaje dice que mi historia es una inspiración, pero no entiendo cómo sabe de mí. ¿Y piensas ir? La pregunta quedó suspendida en el aire por unos segundos. Grace sabía que era una decisión importante, tal vez más grande de lo que podía comprender en ese momento. Creo que sí. Podría ser una oportunidad única, respondió finalmente. ¿Una oportunidad para qué?, insistió Rachel, esta vez con un tono más serio. Mira, Grace, sé que siempre has querido demostrarle al mundo lo que vales, pero esto... no sé, suena raro. Lo sé. Pero también pienso que, si alguien como yo puede estar en una sala llena de personas como él, tal vez podría hacer que nos vean de otra forma. Rachel bufó al otro lado de la línea. ¿Y qué te hace pensar que le importa? Él no es conocido precisamente por sus gestos altruistas, Grace. La verdad en las palabras de Rachel pesaba más de lo que Grace quería admitir. Era cierto, Trump no era alguien que se destacara por su empatía, especialmente hacia comunidades como la suya. Pero el hecho de que le hubieran enviado la invitación seguía siendo un misterio que no podía ignorar. Es una apuesta, lo sé, pero si no voy, siempre me preguntaré qué hubiera pasado. Rachel suspiró profundamente. Pues, si decides ir, ten cuidado y llámame cuando llegues, ¿entendido?
Lo haré. Gracias, Rachel. Después de colgar, Grace volvió a mirar la invitación. La idea de asistir seguía pareciendo surrealista, pero algo en su interior la impulsaba a aceptar. No era solo curiosidad, era la sensación de que esto, por extraño que pareciera, podía ser un punto de inflexión en su vida. Mientras se recostaba en su cama esa noche, con los ojos fijos en el techo, las preguntas volvieron a rondar su mente. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Qué esperaba Trump de todo esto? Grace sabía que ninguna de esas preguntas tendría respuesta hasta que estuviera cara a cara con el hombre detrás de la invitación. Con esas incertidumbres como compañía, se prometió una cosa: si iba a Mar-a-Lago, lo haría en sus propios términos, sin dejar de ser fiel a quien era y a lo que representaba. El salón principal de Mar-a-Lago parecía un escenario sacado de una película, pero más abrumador. Candelabros colgaban del techo como constelaciones invertidas, reflejando luces que danzaban sobre los vestidos de diseñador y los trajes impecables. El murmullo de las conversaciones exclusivas llenaba el aire, un lenguaje propio de la élite: inversiones, política, poder. Grace Carter respiró hondo antes de cruzar el umbral. Su postura era erguida y su expresión serena, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Sabía que todos los ojos estaban sobre ella. Desde el momento en que pisó el salón, se sintió como una intrusa. Era evidente, no encajaba. En un mar de pieles blancas y joyas deslumbrantes, su presencia era una anomalía, y cada mirada furtiva lo confirmaba. Caminó lentamente, tratando de no tropezar con el peso invisible de las expectativas y los juicios. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que había alquilado para la ocasión. Sin embargo, eso no detuvo los murmullos que la seguían como un eco. ¿Quién será?, escuchó una voz susurrar detrás de ella. Debe ser alguien importante si Trump la invitó, respondió otra. Antes de que pudiera sentirse completamente abrumada, un movimiento al otro lado del salón captó su atención. Donald Trump la había visto. Su figura inconfundible se movía entre la multitud con la confianza de alguien que sabía que el mundo entero giraba a su alrededor. «Grace Carter», exclamó Trump con su característica teatralidad, extendiendo una mano hacia ella. Grace se adelantó, manteniendo su compostura. Su mano se encontró con la de él en un apretón firme, aunque breve. «Me alegra que hayas podido venir», continuó Trump con una sonrisa tan amplia como enigmática. «Gracias por la invitación, señor Trump», respondió Grace, midiendo cada palabra. Luego, con una leve inclinación de la cabeza, añadió: «Aún me intriga saber por qué fui elegida». Trump rió, como si su pregunta fuera tanto esperada como innecesaria. «Todo a su tiempo, Grace, todo a su tiempo. Por ahora, disfruta de la velada. Estoy seguro de que tendrás mucho de qué hablar con los invitados». Antes de que pudiera responder, Trump ya se había girado, dejando tras de sí un rastro de murmullos aún más intensos. Grace permaneció inmóvil por un momento, sintiendo la presión de las miradas. Se giró lentamente y comenzó a caminar hacia una de las mesas laterales, donde se servían copas de champaña. Un camarero le ofreció una, y aunque no era gran aficionada al alcohol, aceptó para tener algo con qué ocupar sus manos. «¿Eres Grace Carter, verdad?», preguntó una voz masculina detrás de ella. Grace se giró para encontrarse con un hombre alto, de cabello entrecano y una sonrisa estudiada. «Sí, soy yo. ¿Y usted es...?» «Richard Collins. Trabajo con la Fundación Trump. He oído mucho sobre ti». Grace arqueó una ceja escéptica. «¿En serio? Eso me sorprende». Collins rió suavemente, como si compartieran un chiste privado. «Bueno, Trump no suele invitar a cualquiera a estos eventos. Debe haber algo especial en ti, ¿no crees?». Grace mantuvo su mirada fija en él, tratando de descifrar sus intenciones.
Supongo que eso es lo que intento averiguar, respondió con un tono neutral. ¿Y qué te parece el lugar hasta ahora?, preguntó Collins, cambiando de tema. Es impresionante, admitió Grace, aunque con cautela. Muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Collins asintió, tomando un sorbo de su bebida. Imagino que debe ser un gran contraste, pero eso es lo interesante de eventos como este. Nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Grace no respondió de inmediato. Había algo en el tono de Collins que no terminaba de convencerla. Pero antes de que pudiera profundizar en la conversación, una mujer se les unió. Richard, no la acapares. La mujer, alta y vestida con un traje rojo llamativo, extendió una mano hacia Grace. Soy Evelyn Marks. Trabajo en relaciones públicas aquí. Grace le estrechó la mano, agradecida por la interrupción. Encantada, Evelyn. He oído que estudias ingeniería, ¿es cierto?, preguntó Evelyn, inclinándose ligeramente hacia ella. Grace asintió. Sí, en Detroit. Interesante. La mirada de Evelyn era intensa, casi analítica. ¿Y qué te trajo hasta aquí? La pregunta, aunque formulada con una sonrisa, sonaba más como un desafío. Grace respiró hondo antes de responder. Supongo que lo mismo que a todos. Una invitación. Evelyn sonrió con un gesto que no logró ocultar del todo su escepticismo. Por supuesto. Bueno, espero que disfrutes la noche. Con un último vistazo, Evelyn se alejó, arrastrando consigo a Collins. Grace observó cómo se perdían entre la multitud, dejando tras de sí una sensación de incomodidad. Era evidente que todos allí trataban de averiguar quién era y qué hacía en ese lugar. Decidió moverse hacia un rincón menos concurrido, donde pudiera observar sin ser el centro de atención. Mientras lo hacía, una idea comenzó a formarse en su mente. Esa noche no solo sería una invitada, también sería una observadora, alguien que aprendería todo lo que pudiera sobre aquel mundo que, aunque distante, parecía tener tanto poder sobre el suyo. Desde el otro extremo del salón, Trump la observaba con una sonrisa que parecía guardar más secretos de los que estaba dispuesto a compartir. El bullicio del salón principal de Mar-a-Lago comenzó a disminuir lentamente cuando una figura conocida subió al pequeño escenario central. Donald Trump, con su imponente presencia, tomó el micrófono en sus manos. Una ola de expectación recorrió a los invitados, silenciando las conversaciones y concentrando todas las miradas en él. Grace, que había estado conversando con un pequeño grupo de asistentes, sintió que el ambiente cambiaba. Instintivamente giró hacia el escenario, mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Algo estaba por suceder, y por la forma en que Trump la miró fugazmente antes de empezar a hablar, sabía que sería el centro de atención. «Señoras y señores», comenzó Trump, su voz resonante cortando el aire. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Como saben, nuestras reuniones no solo se tratan de negocios o política, sino también de personas». Los murmullos se apagaron completamente. La sala estaba atenta, expectante, capturada por su carisma y el misterio en sus palabras. Esta noche quiero presentarles a alguien especial, una persona cuya historia merece ser conocida por todos ustedes. Trump hizo una pausa estratégica, escaneando a la multitud antes de fijar su mirada directamente en Grace. Les presento a Grace Carter. El nombre resonó como un eco. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Grace sintió que el tiempo se detenía. Por un instante, deseó poder desaparecer entre la multitud, pero sabía que no podía hacerlo. Se obligó a erguirse, respiró hondo y levantó la cabeza, enfrentando las miradas con una dignidad que ocultaba sus nervios. «Grace», continuó Trump, señalándola con una mano, mientras ella permanecía inmóvil. «Es un ejemplo vivo
de lo que significa perseverar, de lo que significa enfrentarse a las adversidades y superarlas con determinación y trabajo duro. Los asistentes comenzaron a susurrar nuevamente, esta vez con curiosidad genuina. ¿Quién era esa mujer que había captado la atención de alguien como Trump? Su historia, prosiguió Trump elevando un poco la voz, no solo me conmovió, sino que me inspiró a actuar. Es un recordatorio de que el talento y la dedicación no siempre encuentran las oportunidades que merecen. Grace sintió que las piernas le temblaban. Las palabras de Trump eran halagadoras, pero también cargaban un peso inmenso. A su alrededor, algunos la observaban con admiración, otros con escepticismo. Por eso, dijo Trump, dejando caer el tono para crear suspenso, me complace anunciar el lanzamiento del programa de empoderamiento y oportunidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunos intercambiaron miradas, otros simplemente esperaron en silencio más detalles. Trump alzó una mano, reclamando nuevamente la atención. Este programa tiene un solo objetivo: brindar herramientas y recursos a comunidades desatendidas. Educación, emprendimiento, formación profesional, todo lo que alguien necesita para salir adelante y alcanzar el éxito. Grace se quedó helada. La magnitud de lo que estaba diciendo la tomó por sorpresa. No solo estaba vinculando su historia con algo que parecía tan ambicioso, sino que lo hacía frente a una audiencia de personas influyentes. Trump bajó la mirada hacia ella y extendió una mano, invitándola al escenario. Grace vaciló por un instante, pero la insistencia en los ojos del magnate fue suficiente para empujarla a actuar. Caminó hacia él bajo el escrutinio de cientos de pares de ojos. Subió al escenario, sintiendo cada paso como una eternidad. Grace, creo que tú puedes expresar mejor que yo lo que significa luchar por un sueño. Le ofreció el micrófono, dando un paso hacia atrás para dejarle el espacio. Grace tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente. Inspiró profundamente, intentando encontrar su voz. No sé exactamente cómo mi historia llegó hasta usted, señor Trump. Comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Pero quiero agradecerle por convertirla en algo más grande, en algo significativo. Se detuvo un momento, mirando a la audiencia. Este programa no es solo sobre mí, es sobre las miles, millones de personas que tienen talento, determinación y sueños, pero que a menudo carecen de las oportunidades para demostrarlo. El salón quedó en silencio. Grace sintió la intensidad de cada mirada fija en ella, pero esta vez no le incomodó. En cambio, le dio fuerza. Si este programa puede cambiar aunque sea una vida, entonces ya habrá valido la pena. Pero sé que puede cambiar muchas más. Un aplauso resonó desde una esquina del salón, seguido por otro y luego por todo el público. El ruido fue ensordecedor, un reconocimiento genuino y palpable. Grace bajó el micrófono lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Trump la miraba con una sonrisa satisfecha, como si hubiera esperado exactamente ese momento. Pero en sus ojos había algo más, algo que Grace no pudo descifrar por completo. Mientras ella descendía del escenario, sintió que había ganado un pequeño lugar en aquel mundo que parecía tan inaccesible. Pero también sabía que había más en juego, algo que aún no comprendía del todo. Pasaron unos días desde el anuncio en Mar-a-Lago, pero el impacto de la declaración de Trump seguía resonando en todos los medios. Los titulares variaban entre elogios y escepticismo, mientras expertos debatían si la iniciativa era un verdadero compromiso o una estrategia política disfrazada. Grace, por su parte, intentaba procesar todo lo ocurrido. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de ese evento. Una tarde recibió una llamada. La voz al otro lado, fría y profesional, era de uno de los asistentes de Trump.
Señorita Carter, el presidente Trump desea reunirse con usted en privado. Podría estar en Mar-a-Lago mañana a las 10 de la mañana. Grace dudó por un instante. Algo en la invitación sonaba extraño, pero aceptó. Había preguntas que necesitaban respuestas, y esta reunión podría dárselas. Al día siguiente, Grace llegó a la sala de reuniones designada, un espacio amplio y lujoso, decorado con muebles de madera oscura y detalles dorados que parecían gritar riqueza. Trump ya estaba allí, esperándola. Estaba sentado detrás de un escritorio impresionante, con las manos cruzadas frente a él. Grace, gracias por venir. Siéntate, por favor. Ella se sentó frente a él, manteniendo una postura firme, aunque por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Sé que debes tener muchas preguntas, comenzó Trump, apoyándose ligeramente hacia adelante. Y quiero ser completamente honesto contigo. Grace inclinó la cabeza, estudiándolo cuidadosamente. Sí, señor. Estoy agradecida por la oportunidad, pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué yo? Trump soltó un leve suspiro, algo inusual para alguien que siempre proyectaba confianza absoluta. Grace, he sido muchas cosas en mi vida. Empresario, celebridad, político. Pero también soy consciente de cómo me perciben muchas personas. Grace se mantuvo en silencio, permitiéndole continuar. Mi imagen pública no siempre ha sido favorable, especialmente entre comunidades como la tuya. Trump hizo una pausa, como si elegir las palabras correctas le costara más de lo normal. Pero quiero que eso cambie, no por ego, sino porque creo que puedo hacer algo bueno antes de que todo termine. ¿Está diciendo que esto es sobre su legado?, preguntó Grace, su tono neutral pero con un filo evidente. Trump asintió lentamente. Exactamente, pero no es solo eso. Quiero dejar algo que sea real, algo que marque una diferencia. Y tu historia, hizo un gesto hacia ella casi admirativo, es el vehículo perfecto para lograrlo. Grace lo miró fijamente, intentando descifrar si había sinceridad en sus palabras o si todo era una elaborada estrategia. Entonces, ¿todo esto es para mejorar su imagen?, preguntó finalmente sin rodeos. Trump levantó una mano, como si quisiera detener esa línea de pensamiento. No solo eso, Grace. Quiero hacer algo real, algo que impacte a las personas. Pero sé que no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien como tú, alguien que las personas confíen, alguien que pueda ayudarme a construir ese puente. Grace respiró profundamente. Las palabras sonaban bien, pero había algo en ellas que no terminaba de convencerla. ¿Y cómo espera que yo haga eso?, preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Trump la miró directamente a los ojos, su tono más serio que antes. Hablando, representando, siendo la voz de este proyecto. Nadie va a creer en mí si lo hago solo. Pero contigo, Grace, contigo las cosas pueden ser diferentes. El silencio que siguió fue pesado. Grace miró a Trump, tratando de medir cuánto de lo que decía era auténtico y cuánto era simple manipulación. Entiendo su punto, señor Trump. Su voz era calmada, pero sus palabras cargaban un peso deliberado. Pero también entiendo lo que esto significa para mí. Si decido ser parte de esto, mi nombre estará ligado al suyo, para bien o para mal. Trump asintió, como si esperara esa respuesta. Y por eso quiero que sepas que esto no es solo para mi beneficio. Quiero que lideres este proyecto, que lo moldees de la manera que creas necesaria. Tienes mi respaldo completo. Grace sintió un leve atisbo de honor, pero también un nudo en el estómago. No podía negar que la oferta era tentadora. Tener los recursos y la plataforma para marcar una diferencia real era algo que siempre había deseado. Pero, ¿a qué precio? Voy a necesitar tiempo para pensarlo, dijo finalmente, levantándose.
Trump asintió, esta vez con una leve sonrisa. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero recuerda esto, Grace. Esta es una oportunidad que pocos tienen, y creo que tú eres la persona indicada para aprovecharla. Grace salió de la sala con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba por los pasillos de Mar-a-Lago, la opulencia a su alrededor parecía aún más pesada. ¿Era esto realmente una oportunidad para cambiar vidas? ¿O simplemente un movimiento estratégico de un hombre buscando redimirse? Sabía que la decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino también la de muchas otras personas. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más la inquietaba. El nombramiento de Grace como embajadora del programa de empoderamiento y oportunidad marcó el inicio de un capítulo completamente nuevo en su vida. En pocos días pasó de ser una joven desconocida de Detroit a un rostro reconocido en los titulares y las redes sociales. Viajaba de un estado a otro, organizando eventos, visitando escuelas, hablando con jóvenes que, como ella, enfrentaban un sinfín de obstáculos. Cada encuentro era una mezcla de emociones. Grace escuchaba historias que reflejaban su propia lucha. Estudiantes que trabajaban largas horas para ayudar a sus familias, jóvenes con grandes sueños, pero atrapados en sistemas que parecían diseñados para fracasar. En un evento en Filadelfia, un auditorio abarrotado la recibió con una ovación. Grace se paró frente al micrófono, sintiendo el peso de las expectativas en cada mirada. Hace unos años, comenzó, yo estaba sentada en un lugar como este, preguntándome si alguna vez alguien se daría cuenta de mi esfuerzo. Hoy estoy aquí para decirles que sus sueños importan, que sus luchas no son invisibles. Los aplausos resonaron en el salón, pero no todos compartían el mismo entusiasmo. Entre la multitud, un joven de cabello rizado y mirada desafiante se levantó, interrumpiendo el discurso. ¿De verdad crees que esto cambiará algo?, gritó, su voz cargada de frustración. Trump te está usando para limpiar su imagen. El auditorio quedó en silencio. Grace sintió que cada par de ojos alternaba entre ella y el joven. Podía ignorarlo, pero sabía que hacerlo sería un error. Tal vez sí me esté usando, respondió, enfrentándolo directamente. Pero dime algo, si este programa logra que aunque sea una persona salga adelante, ¿no vale la pena? El joven frunció el ceño, como si estuviera evaluando sus palabras. ¿Y qué pasa cuando él pierda el interés? ¿Qué pasa cuando esto deje de ser conveniente para él? Grace respiró profundamente antes de responder. Entonces seremos nosotros quienes continuemos. Porque este programa no es sobre él, es sobre nosotros. Los aplausos estallaron nuevamente, aunque no pudo ignorar que las palabras del joven seguían resonando en su mente. A medida que las semanas pasaban, las críticas aumentaban. Activistas de derechos civiles cuestionaban sus motivos. Antiguos compañeros de Detroit le enviaban mensajes preguntándole si había vendido sus ideales. Aunque se sentía más firme que nunca en su propósito, no podía negar que las dudas comenzaban a acumularse en su interior. Una noche, después de un largo día de reuniones, Grace se encontró en una sala de conferencias de Mar-a-Lago, sola con Trump. Él la observaba desde el otro lado de la mesa, con su característico aire de confianza. Grace, estás haciendo un trabajo extraordinario. Los números hablan por sí mismos. Ella asintió, pero no sonrió. Había algo que necesitaba aclarar. Señor Trump, quiero saber algo. Trump levantó una ceja intrigado. Adelante. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar con este programa?, preguntó, su voz firme. He puesto mi nombre, mi historia y mi integridad en esto. Pero no quiero ser parte de algo vacío. Algo que desaparezca cuando deje de ser útil para usted. Trump la observó en silencio durante varios segundos, algo poco común en él. Finalmente, apoyó las manos en la mesa y habló con un tono más serio del habitual.
Grace, sé que tienes dudas, y las respeto, pero quiero que sepas algo. No suelo hacer promesas que no pueda cumplir. Este programa va a continuar con o sin ti. Grace lo miró fijamente, tratando de leer en sus palabras una verdad más profunda. Había algo en su tono que parecía genuino, pero al mismo tiempo sentía que siempre había una agenda oculta con él. No se trata solo de cumplir promesas, señor Trump, dijo con calma. Se trata de hacer algo que realmente dure, que realmente importe. Trump se recostó en su silla, cruzando los brazos. Eso es exactamente lo que quiero. Pero la única manera de lograrlo es si seguimos trabajando juntos. Tienes mi apoyo completo. La pregunta es si yo tengo el tuyo. El silencio llenó la sala. Grace sabía que la decisión de seguir o no era más complicada de lo que parecía. No era solo su reputación en juego. Era el futuro de las personas que había conocido en cada ciudad, cada escuela, cada comunidad. Finalmente, asintió. Seguiré adelante, pero con una condición. Trump arqueó una ceja interesado. Quiero que las decisiones importantes se tomen con mi participación. Quiero asegurarme de que esto no se desvíe de su propósito. Trump sonrió levemente. Hecho. Grace salió de la reunión sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Había establecido sus términos, pero sabía que el camino por delante sería complicado. Las críticas no cesarían y los desafíos apenas comenzaban. El programa de empoderamiento y oportunidad había superado las expectativas iniciales. En cuestión de meses, escuelas de comunidades olvidadas recibieron nuevos recursos, laboratorios equipados, programas de tutoría y becas para estudiantes destacados. Negocios pequeños comenzaron a surgir, impulsados por fondos y capacitaciones que antes eran un sueño lejano para quienes los dirigían. Los medios estaban llenos de historias de éxito. Un joven de Atlanta que pasó de repartir periódicos a liderar su propia empresa de diseño gráfico. Una madre soltera en Chicago que abrió una panadería que rápidamente se convirtió en un pilar de su comunidad. Grace asistía a cada evento, aplaudiendo los logros y escuchando atentamente las historias. Pero en cada ovación, en cada mirada de agradecimiento, algo en su interior seguía inquietándola. En una visita a una escuela en Nueva Orleans, después de cortar el listón de un nuevo laboratorio de computación, Grace se detuvo para conversar con un grupo de estudiantes. Uno de ellos, un chico de 16 años, llamado Malik, la miraba con una mezcla de admiración y seriedad. «Señorita Carter, ¿de verdad cree que esto va a durar?», preguntó, su tono directo y desafiante. Grace se detuvo, sorprendida por la pregunta. «Eso espero, Malik. Por eso estamos aquí, para asegurarnos de que este programa haga una diferencia duradera». Malik inclinó la cabeza, evaluándola. «Eso dicen todos los adultos, pero cuando se van las cámaras, las cosas vuelven a ser como antes». Las palabras del joven la golpearon con fuerza. Grace sabía que no podía prometerle lo contrario, no con certeza. Se inclinó ligeramente hacia él, bajando el tono de su voz. «Tienes razón en ser escéptico, pero quiero que sepas algo. Esto no es solo sobre lo que hacemos ahora, es sobre lo que ustedes, los jóvenes, hagan con estas oportunidades». Malik asintió lentamente, aunque su mirada seguía llena de dudas. Esa noche, de regreso en su habitación, Grace reflexionó sobre las palabras del chico. Cuánto del éxito del programa era auténtico y cuánto era impulsado por la maquinaria publicitaria que lo rodeaba. Por primera vez, se permitió preguntarse si estaba siendo utilizada. Al día siguiente, regresó a Mar-a-Lago para una reunión programada con Trump. Lo encontró en su oficina, revisando una carpeta llena de informes. Él levantó la mirada cuando ella entró, ofreciéndole una sonrisa breve. «Grace,
Justo la persona que quería ver. Los números están mejor de lo que esperábamos. ¿Has visto los últimos reportes? Grace negó con la cabeza y se sentó frente a él, dejando su bolso en el suelo. Señor Trump, no estoy aquí por los números. Estoy aquí porque quiero entender algo. Trump la observó, cerrando lentamente la carpeta. Adelante, pregúntame lo que quieras. Grace tomó aire antes de hablar. ¿Qué pasa cuando todo esto termine? Cuando las cámaras se vayan, cuando las elecciones estén en el horizonte y este programa ya no sea una prioridad. ¿Qué quedará entonces? Trump no respondió de inmediato. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Grace, entiendo tus preocupaciones, pero quiero que recuerdes algo. Esto no se trata solo de mí. Se trata de lo que hemos creado. Grace lo miró con escepticismo. ¿Y si eso no es suficiente? La gente confía en mí porque yo confío en usted. Si esto falla, no solo será su reputación la que quede en entredicho, será la mía también. Trump se inclinó hacia adelante, su expresión más seria de lo habitual. Grace, tal vez estás subestimando lo que hemos comenzado aquí. Este programa ya no es solo mío, es tuyo, es de las comunidades, es de todos los que han contribuido a que funcione. Grace lo observó, tratando de descifrar cuánto de sus palabras eran sinceras y cuánto eran política. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Espero que esté en lo correcto, porque si esto se desmorona, las personas como Malik, como yo, volverán a perder la fe en el sistema. Trump asintió, como si entendiera el peso de sus palabras. Entonces, no dejemos que eso ocurra. Los meses siguientes vieron un crecimiento sostenido del programa. Grace continuó trabajando incansablemente, viajando, reuniéndose con líderes locales, asegurándose de que las promesas se cumplieran. Pero más allá de los logros tangibles, algo más profundo comenzó a emerger. El impacto del programa no era solo medible en cifras o inversiones. Era visible en los rostros de las personas, en la esperanza renovada de una madre que había encontrado un empleo digno, en el orgullo de un estudiante que se convirtió en el primero de su familia en ir a la universidad. Una noche, mientras revisaba correos en su apartamento, Grace recibió un mensaje de Malik. Era breve, pero significativo. Gracias por creer en nosotros. Ahora creo que podemos lograrlo. Grace dejó el teléfono a un lado y se permitió una sonrisa. Tal vez pensó, no importaban tanto las intenciones iniciales de Trump. Lo que realmente contaba era el cambio que estaba ocurriendo, el legado que estaban construyendo juntos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y si tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro contenido, déjala en los comentarios para que pueda traer contenido cada vez mejor.